Y hoy saludamos a Víctor Manuel Herrera. Él es presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la IMEF. La IMEF es el Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros. Así es, ¿verdad? Víctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Víctor, primero que nada, gracias y cuéntanos, se acaba de presentar como visita oficial en la Ciudad de México el primer ministro Mark Carney de Canadá. Y hay mucha especulación al respecto porque desde las andanzas y los embates del presidente Trump con los aranceles y aún teniendo este tratado que supuestamente no debían de proceder, pues ya no se sabe qué hacer. ¿Qué es lo que ves en este encuentro, esta visita del primer ministro de Canadá con la presidenta Sheinbaum, en lo que por lo menos las primeras notas son que pues fue muy positivo y que esto seguirá, lo que dice también Marcelo Ebrard? ¿Tú cómo lo ves y cuáles son los síntomas o cuál es tu diagnóstico con esta visita sobre la revisión del TEMEC? Pues mira, yo creo que la visita fue muy positiva, primero porque no había venido un primer ministro canadiense a México, me parece que en 8 o 9 años. Entonces el hecho de que ya se haya tomado el tiempo de venir acá y pasar un día para hablar con la presidenta ya es en sí un gran hecho que no se había visto en un tiempo, ¿no? Segundo, yo creo que es muy oportuno, porque si tú recuerdas en 2017, 2018, México, a la hora de estar renegociando el Tratado de Libre Comercio con Trump versión 1, dejó al lado a Canadá. Y eso causó un sinsabor muy fuerte allá. Ya después se incorporó a la conversación, pero los canadienses se sintieron excluidos. Y si tú recuerdas, a principios de año, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quería excluir a México de la conversación del Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que ya hay una sensación de que lo que más le conviene a los 3 países, bueno, cuando menos a Canadá y a México, como socios menos fuertes comercialmente, con economías menos fuertes que Estados Unidos, es que haya un tratado tripartita, no que haya acuerdos bilaterales como en algún momento Trump estuvo propugnando. Y es que si tú ves en un tratado tripartita, el periodo de revisión y la frecuencia de esas revisiones es mucho más larga que si en uno bilateral, en donde el socio más fuerte te puede poner condiciones nuevas de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces yo creo que es muy bueno que se haya tenido este acercamiento. Yo creo que tendrá que ser más frecuente en el futuro y que quizás nuestra presidenta también corresponda con una visita a Canadá en un futuro no muy lejano. Yo quisiera yo interpretar esta reunión en vámonos adelantando antes de que lleguen las fechas fatídicas para poder hacer la renegociación, y vamos a tener uno o varios argumentos en común para poder convencer al elefante blanco que está en la sala, que es el de en medio, que siempre va a ser el problemático, ¿no? Porque es quien está cuestionando todo el sistema de globalización y el sistema del tratado en general, con sus actitudes y con sus aranceles y todas estas cosas. Dentro de las cosas que se mencionaron, y a mí no me quedó muy claro, es que iban a estar en un proceso de consulta. Yo me pregunto a quién van a consultar. ¿Se van a consultar entre ellos? ¿Van a consultar a sus grupos empresariales internos, cada país, para ver qué es lo que más le conviene incorporar a los 2 países en la discusión? Las consultas, ¿a quién se las van a hacer? Porque aquí hemos estado experimentando consultas que han servido para nada. Por ejemplo, la del Poder Judicial, ¿no? Mira, tienes un excelente punto en eso, Agustín, porque en realidad las consultas son internas en cada país, ¿no?
y en Estados Unidos se va a consultar al sector privado y también se va a consultar al sector laboral, a los sindicatos. Y no hace mucho se mandó una carta firmada por 700 sindicatos en donde estaban diciendo o cambian radicalmente la relación comercial con México o lo sacamos a México del tratado. Entonces, sabemos que tenemos esa debilidad con los sindicatos americanos porque hay una sensación de que los empleos se han venido para acá y en buena medida tienen razón. Esas plantas manufactureras en Ohio y en Michigan, en donde los empleados ganaban $90 la hora, ya no están allá los empleos, están acá. Ese era parte del problema. Pero esa gente ha tenido que conformarse con salarios más bajos en otros sectores. Entonces están disgustados y tienen añoranza de esas épocas. Entonces sabemos que no contamos con el apoyo de los sindicatos y sabemos que sí contamos con el apoyo del sector empresarial. Entonces esas consultas se van a llevar a cabo formalmente, pero ya sabemos más o menos por dónde va a venir el mensaje, ¿no? Ahora bien, todos estos, yo quisiera preguntarles a los dos, todos estos, cuando hay quejas, cuando hay algún reclamo, hay estos encuentros donde se califique, y creo que se habían producido algunos, ¿no? Independientemente que los aranceles supuestamente no procedían al ser miembros los tres de un tratado. ¿Y qué pasó con eso? Pues sí, tienes razón, y ese es el tema cuando tienes el mercado más grande en tu frontera, ya en el caso nuestro en la frontera norte y en el caso de Canadá en la frontera sur. Y hay que ubicarnos también donde estamos. La economía de Texas es más grande que la economía de México y que la economía de Canadá, ¿no? Entonces, sí tenemos una situación de vulnerabilidad en donde tenemos que estar trabajando juntos para evitar que en un momento dado nos hagan de lado las negociaciones. El concepto yendo un poco más allá de lo del Tratado de Libre Comercio, el concepto que se tiene y que tiene en especial el Ejecutivo americano en relación a que les estamos robando con los superdéficits que tienen, y que nosotros estamos teniendo superávits comerciales. A mí me llama mucho la atención ese concepto, que se maneje un concepto de esa naturaleza, porque como yo veo las cosas, resulta que el que tiene déficit es porque compra más que lo que vende, y compra más de lo que vende porque son más voraces. Es una economía muy voraz que adquiere muchos productos de fuera porque además los está adquiriendo a precios mucho más atractivos. Y eso se compensa, en mi entender, con toda la entrada de capitales que hay hacia la economía americana, con lo cual pueden balancear su balanza de pagos, en general, porque tienen déficit comercial, pero tienen un superávit financiero, por llamarlo de alguna manera, con lo cual pueden o han podido mantener durante muchos años un nivel de vida y un nivel de consumo que yo no sé por qué quieren ya no tener, ¿no? Me llama mucho la atención que sea, que le echen la culpa a los déficits de qué, ¿no? Cuando tienen la moneda que atrae más a los inversionistas de todo el mundo. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, tienes razón en lo que estás diciendo y el enfoque de la teoría económica es que sí, los déficits comerciales no son malos, te ayudan a atraer los mejores productos al mejor precio de donde sea, pero hay que ponerse a pensar también en una realidad política. Parte de la queja de algunos sectores en Estados Unidos, sobre todo los políticos, es que en México tenemos un déficit comercial con China de más o menos $100 mil millones, porque los chinos te venden todo pero no te compran nada, ¿no? Tenemos un déficit comercial con China de $100 mil millones que estamos financiando con un superávit comercial que tenemos con Estados Unidos de $200 mil millones. Uh-huh. Y en la mente de ellos, cada vez que un mexicano compra un auto chino, que la verdad es que
muchos de ellos pueden tener apoyos y subsidios del gobierno chino y el consumidor muy contento, pues cada auto chino que importamos es un auto americano o canadiense menos que estamos importando de allá. Y por eso viene ese enojo y ese reclamo. Económicamente no vas a encontrar muchos argumentos para debatir eso, porque es más una reacción visceral que de teoría económica. Pero es una realidad que estamos viviendo y tenemos que enfrentarla. Y la realidad es que ya no tenemos un mundo globalizado, ya tenemos regiones con bloques económicos en relaciones comerciales individuales. Que eso es lo que deberíamos de estar trabajando para poder seguir manteniendo este bloque, ¿no? Que ha sido tan benéfico, pues yo digo que a los tres, pues, especialmente a México, ¿no? Yo creo que vamos a ver problemas serios en todo este proceso de consultas y de buscar argumentos, pero espero que podamos salir bien librados, porque hasta ahorita el que no ha entrado en la ecuación de esta plática que se ha tenido entre Canadá y México, pues Estados Unidos, que es importantísimo ver cuáles son sus demandas y exigencias. Creo que ya había por ahí algún escrito por parte de los americanos con creo que 50 puntos que querían ellos revisar del Tratado de Libre Comercio. Pero sí es importante tener en cuenta, sí. Podemos hacer una pausa rápida y más para concluir con, estamos platicando con Víctor Manuel Herrera, él es el presidente de los estudios económicos de la IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas a nivel nacional. Pero seguimos platicando con el financiero, experto en finanzas, presidente de los estudios de la Comisión de Estudios Económicos del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas a nivel nacional, Víctor Manuel Herrera. Querías apuntar un tema interesante sobre la deuda. Quería abrir aquí con Víctor el tema de cuál es su opinión en relación al endeudamiento que se ha dado en México, el endeudamiento público que ha ido creciendo, ahora está en 52.3, creo yo, del Producto Interno Bruto, o así está proyectado para el 2026. Cuando yo veo países desarrollados, Japón, Estados Unidos, Francia, veo que su proporción de deuda al Producto Interno Bruto pues rebasa el 100% en muchos casos, ¿no? Estados Unidos creo que anda en el nivel de 120%. Y nosotros estamos asustándonos por el 52.3%. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que sí deberíamos estar asustados, sí tenemos que estar preocupados. Se nos olvida que Estados Unidos mantuvo un índice de deuda a Producto Interno Bruto de 50% hasta 2008. Y no fue hasta la crisis de 2008 que fue cuando empezó a emitir deuda activamente. Ahora, es muy diferente un país desarrollado con monedas de referencia como el dólar o como el euro para Europa o como el yen para Japón, que una moneda emergente como la nuestra. Entonces nosotros tenemos que jugar con distintas reglas. Y sobre todo ahora que salió el artículo de consulta del Fondo Monetario Internacional, nuestro gobierno está pronosticando que va a tener este nivel de deuda por los siguientes 5 o 7 años. Y hoy el Fondo Monetario dice que está pensando, de acuerdo a sus proyecciones, que lleguemos a 60% del PIB para 2030. Eso es muy, muy importante, Agustín, porque si tú ves en las calificadoras mercados emergentes, países emergentes, con una deuda PIB de 60% o más, ya no son grado de inversión. Hay 2 o 3 excepciones, pero ya no son grado de inversión. Puedes decir, bueno, es que Grecia tiene un poco más, pues sí, pero está en la Unión Europea. Hungría tiene un poco más, sí, pero está en la Unión Europea. Pero, y a India está creciendo más de lo que crece su deuda. Entonces, el crecimiento le va a bajar el apalancamiento. Pero es muy importante lo que estás tú mencionando, porque ahora que estamos rescatando a Pemex y entre los pickups del verano
y los bonos que se emitieron esta semana, en 2 meses ya son $25 mil millones más de deuda para el soberano para rescatar a Pemex. Eso se va a sumar al país y eso nos va a llegar a poner muy cerca del 60% para el 2030 y ese ya es un riesgo de perder el grado de inversión. Creo que es muy buena tu exposición y muy claro para que estemos pendientes de esos niveles de deuda y que espero que un poco nuestros economistas de Hacienda y la presidenta se den cuenta de estas cosas y hagan movimientos importantes para poder hacer crecer al país, porque si tú haces crecer el Producto Interno Bruto más que la deuda, pues tu proporción va a bajar, ¿no? O por lo menos se podrá mantener. Pero si estamos planteando crecimientos alrededor del 1% o menos, pues no vamos a tener la posibilidad de hacerlo y vamos a tener la necesidad de endeudar o de hacer una reforma fiscal. Sí. Y les recuerdo, no es bueno que perdamos el grado de inversión. Brasil lo perdió en 2016 y el real pasó, tan solo por la pérdida del grado de inversión, el real pasó de tener 2.2 reales al dólar a 4. Es una depreciación de 80%. ¿Sí? Y mientras no aquí, hacer esa multiplicación en México. Y mientras aquí seguimos sufriendo el debilitamiento del dólar, porque pues, obviamente siendo un destino turístico que nos ha salvado Canadá, porque sí ha bajado el turismo de Estados Unidos, y obviamente por cada dólar, si antes te daban 19, 20 pesos, ahora son 18, 30, caray, ahí sigue. O sea, yo creo que esto es también producto del debilitamiento del propio dólar y las pues, medidas económicas de Trump, que no me digan que no. Algo final que quieras comentar, Víctor Manuel. Sí, solamente para ustedes que están sufriendo la apreciación del peso hoy día, es temporal, Armando. Esto, tan pronto como se vaya estabilizando toda la situación comercial de Estados Unidos, en donde empiecen ya a manejar un poco mejor el déficit fiscal que tienen allá, yo creo que vas a ver que el dólar va a empezar a revaluarse. Obviamente el peso se va a depreciar y nuestras debilidades como país van a empezar a salir más a la superficie de lo que es evidente hoy día. Yo sí te diría que el tipo de cambio puede estar tranquilamente entre 19 y 20 y eso es lo que nos muestra la encuesta que hacemos cada mes en estudios económicos para final del año o principios del año que entra. Hablar. Pues muchas gracias a Víctor. Gracias. Gracias, presidente de Estudios Económicos precisamente y Financieros de IMEF. Que te vaya muy bien. Regresamos